en el sentido de facilitar la cooperación para seguir un objetivo que es de ser eficaz para la represión de estos delitos. También en este sentido, porque es la voluntad permanente del legislador con esta reciente ley, también vamos a ver que hay dos nociones, dos conceptos que son muy importantes, que también siguen el mismo objeto, es decir, sancionar de manera muy fácil a este tipo de delitos. En Francia, no voy a darles todos los detalles de la ley porque sería muy fastidioso, pero para resumir, podría decir que en Francia existen dos tipos de delitos de lavado de activos. Y en todas formas, para que el delito existiera, vamos a decir que en todas formas necesita una infracción principal. Este concepto de infracción principal sigue una terminología europea, precisamente la terminología de la Directiva del Congreso Europeo del 26 de octubre de 2005. Es decir, que el delito de lavado de activos resulta siempre de operaciones con objeto de hacer desaparecer el origen ilícito de fondos para reintroducirles en un sistema legal, en un sistema lícito. Vamos a ver que la definición legal conduce a interpretaciones muy extensivas en el sentido de poder sancionar mucho más en relación con, primero, la infracción principal y con el autor también, segundo, de la infracción principal. Este concepto de infracción principal que ustedes conocen también porque es una condición de base del delito de lavado de activos, es muy importante. Y en Francia tenemos una interpretación muy extensiva de este concepto, todavía en el sentido de lo que les decía al principio, es decir, una interpretación extensiva que sirve un objeto, la posibilidad de sancionar de manera más fácil. Esta infracción en Francia está constituida por absolutamente todo tipo de delito. Es decir, que no hay absolutamente ninguna condición de límite. Y la única condición es que la infracción, el delito inicial, va a generar un beneficio directo o indirecto a su autor, dándole la posibilidad de lavarlo. Es decir, que el marco de los delitos principales es muy amplio. Y esto se nota con dos problemas. El problema de la prueba y el problema de la identificación del autor de la infracción principal. La prueba de este delito principal ha seguido una evolución muy importante en relación con un concepto que es el concepto de autonomía del delito de lavado de activos. Este concepto permite una interpretación muy extensiva del delito de lavado de activos. Después de una ley de 1996 sobre el delito de lavado de activos, para todos, incluso para la Corte Suprema, los fiscales tenían que hacer absolutamente la prueba que los fondos blanqueados provenían de un delito efectivamente constituido. Pero eso está cambiando porque la valoración de la prueba del delito principal por los jueces
es de menos en menos estricta, apoyándose sobre un concepto fundamental para nosotros, el de la autonomía del delito de lavado de activos, que permite interpretaciones muy amplias. El problema del autor, de la identificación del autor de la infracción principal. Tuvimos en Francia varias discusiones sobre este problema. El punto era de saber si el autor del lavado de activos debía ser o no tercero a la infracción principal. Para unos, después de haber cometido una infracción principal, él mismo no puede lavar, blanquear sus propios activos. Esta forma de pensamiento puede parecer muy razonable, pero para otros consideraban que en todas formas la misma persona podía ser perseguida. Siguiendo el concepto del cúmulo de delitos, el Corte Supremo ha respuesto a esta pregunta, a esta división entre los autores, que si era posible, es decir, que si el hecho de ayudar a una operación de inversión, de ocultación o de conversión del beneficio de un delito puede aplicarse a la misma persona que el autor del delito principal. Al revés, no se puede aplicar solo al hecho de facilitar la justificación falsa del origen de los bienes o de la renta. De manera muy concreta, significa que una persona que comete un delito pues podrá ser perseguida años, meses después con el lavado de activos de sus propios fondos. Entonces, parece que esta evolución es una evolución muy importante también porque todavía en el mismo sentido, y yo diría que es la conclusión y la síntesis principal de esta ley, pues aumenta de todas maneras los medios de perseguir el autor de una infracción principal que va a cometer otro delito de lavado de activos. Todos estos conceptos sirven un mismo objetivo, es decir, una sanción eficaz de un delito de lavado de activos que perjudica muchísimo a los estados y a las economías. Y ya está para mí, es decir que me parece que ahora tienen una vista bastante general de nuestra ley en Francia y si tienen algunas preguntas pues me encargaré de intentar contestarles. ¿Verdad que bueno? Es buena, es buenísima. Hay muchas preguntas, pero vamos a abreviar. Vamos a hacer dos o tres. ¿Hay alguna? Claro. A mí me llamó poderosamente la atención cuando usted se refería a la incautación de bienes individuos. Entonces yo quisiera que sea posible tener un poco más con respecto a eso, me llama mucho la atención y cómo que esto se explica. El problema, evidentemente, es que cuando los jueces estaban enfrente de bienes indivisos, tenían el problema de identificar la parte que correspondía a la persona que cometió el delito. Entonces, antes de lo que yo le hablé, de este problema, de este concepto de decomiso general, pues cuando había un bien indiviso, cuando había
delincuentes son muy astuciosos y una manera muy fácil para ellos de escapar al decomiso era precisamente de hacer esta forma de bien, de repartir el bien de esta forma, vamos a decir. Y entonces, para resolver este problema, pues el legislador ha dicho que en todas formas, cualquiera sea la forma del bien, que haya otros propietarios o no, es decir, que sea indiviso o no, que sea un bien mueble o que sea un bien inmueble, cualquier sea la forma de este bien, pues el decomiso general se podrá aplicar. Es decir, que el juez, el fiscal, en todas formas, podrá imponer un decomiso general sobre un bien sin haber que hacer aparecer el origen ilícito. ¿Le parece claro? Yo tengo una propiedad, mi capital es ilícito, pero tengo una empresa, tengo una compañía. Yo no tenía conocimiento de que su capital era tratado de blanquear. Entonces, a la hora que nos van a incautar todos nuestros bienes, yo perdí todo el capital de años de trabajo, por ejemplo. Yo me quedé sin nada. Ella sí sabía lo que estaba, diríamos, los dominicanos, ella sabía lo que estaba haciendo, pero yo estaba trabajando limpiamente y honestamente. Entonces, ¿cómo ustedes están manejando ya desde el punto de vista práctico? Entonces, hay varias cosas. La primera cosa importante es que esta ley, para ser muy franca con ustedes, es una ley del 6 de diciembre de 2013. Es decir, que no tenemos ninguna sentencia por el momento. Entonces, es un poco una sorpresa para todo el mundo porque vamos a ver lo que van a decidir los jueces. Pero parece evidente que vamos a tener problemas, porque en ese tipo de casos, por ejemplo, pues va a pasar que una persona totalmente inocente va a tener un prejuicio por este decomiso. Y por el momento, la verdad, no le puedo dar una respuesta toda muy clara porque no existe. Incluso antes de la reforma, el problema del decomiso era un problema muy importante que dio lugar a una masa de recursos inmensos. Significa que de manera muy concreta eso pertenece al poder de valoración del juez. Es decir, que el decomiso general figura en la ley, es decir, que es posible proceder a este decomiso general, pero después el legislador pone la responsabilidad de una valoración, de una estimación, de una situación concreta, caso a caso. Gracias, buenas tardes. Raimundo Mejía. La situación es la siguiente. Yo escuché dentro de su conferencia sobre el lavado de activos de los profesionales, de manera específica los abogados y me imagino yo que los contadores y otro tipo de profesionales. Aquí en República Dominicana se ha suscitado ese debate. ¿Cómo maneja Francia esa situación? ¿No sería eso un derecho penal del enemigo, del profesor Walter Jacob?
¿No sería eso un derecho penal del enemigo? ¿No sería un poco radical sancionar a un profesional del derecho por percibir los honorarios? ¿Cuál es la opinión suya, por favor? ¿Habla usted de qué tipo de profesiones? Abogados. Pues esto para nosotros es un problema muy importante, porque sabe usted que lo que es fundamental para un abogado, claro, es de practicar de manera ética, pero frente a su cliente hay un concepto imperativo que es el secreto. Y el problema es que con esta evolución de la legislación, pues impone, pero de manera limitada, a algunas profesiones de hacer una declaración, vamos a decir, no sé si me van a entender, como de sospecha. Y entonces, pues los abogados han protestado mucho contra esto, pero la directiva, hay una directiva europea que existe, que impone a los abogados, pero no todos los abogados, solo los abogados que participan a elaborar los mecanismos financieros. Es decir, que un abogado que trabaja con un narcotraficante, por ejemplo, no será sometido a esta obligación de declaración. Buenas tardes. Mi pregunta buscaba más en el hecho de la persecución que ustedes pueden hacer en Francia a las personas morales. En caso de República Dominicana, podríamos hacer lo que llamamos el levantamiento del velo corporativo y perseguir directamente a las personas en ya una persecución penal más directa. Entonces me llama un poquito la atención que los procedimientos que ustedes utilizarían para hacer un caso de lavado de activos, perseguir directamente a una persona moral. No sé si entendí. El procedimiento ese es decir, que no es el fiscal que persigue. ¿Esto lo que dice usted? No, lo que me refiero es a... Me refiero, por ejemplo, en República Dominicana, nosotros tenemos, si se podría demostrar que se está utilizando una empresa determinada para realizar algún tipo de actividad ilícita, se levantaría el velo corporativo y se perseguiría directamente a la persona, a pesar de que las actuaciones se realizaron a través de una empresa determinada. En el caso de Francia, en lavado de activos, usted aclaró que a pesar de ser una reglamentaria en Francia, usted puede perseguir directamente a las personas morales. Me gustaría saber exactamente, en comparación como lo tenemos nosotros, que no, a pesar de que esta investigación fue realizada por la empresa, perseguimos a la persona detrás, cómo funcionaría en Francia, que es un poco distinto. Pues, según lo que yo he entendido, parece que es muy similar. Es decir, que en todas formas, lo que pasa es que ese tipo de delito ha evolucionado y nuestra ley anterior no era adaptada a la situación y a los mecanismos complejos, ¿no? Entonces, anteriormente es verdad que sobre todo los jueces pues focalizaban sobre las personas físicas. La ley no lo preveía, pero en todas formas no teníamos tantos procedimientos para pensar diferente. El problema es que lo que pasa en Francia es igual de lo que
pasa en todas partes, es decir, que hay una mundialización de los mecanismos de la delincuencia, de la criminalidad, y que entonces los jueces se dieron cuenta que estas empresas era un límite para perseguir. Entonces es por eso que la ley introdujo la posibilidad de perseguir a personas físicas, pero también perseguir a personas jurídicas. Y ni siquiera, incluso si es muy difícil de identificar una persona física detrás de una persona jurídica. Es decir, que en todas formas, cuando hay varias personas físicas o jurídicas, serán perseguidas, o en todas formas el juez tendrá la posibilidad de perseguir, de sancionar y de coger medidas incluso provisionales o definitivas con las incautaciones y los decomisos. ¿Es claro? Buenas tardes. La pregunta es, usted dijo que allá el lavado de activos tiene que haber un hecho principal y que el mismo autor del hecho principal puede ser sometido por lavado de activos. La pregunta es hipotética. Vamos a suponer que una persona es condenada, puede ser por narcotráfico. En el momento en que esa persona es condenada, no se puede determinar la magnitud de los bienes que posee. Esa persona cumple su condena y es ejecutoria, es definitiva. Esa persona sale y aparecen los bienes, que es algo que sucede mucho aquí. Se determina que esos bienes que aparecieron después de cumplir la condena provienen del hecho por el cual fue condenado. Se puede someter a esa persona por lavado de activos y no viola eso la doble persecución y ser juzgado por ese propio hecho. Voy a intentar contestarle. Entonces, lo que pasa es que para facilitar la persecución, pues tenemos un concepto, no he hablado de esto porque no quería añadir, pero tenemos un recurso a un concepto para el lavado de activos que es muy importante en Francia. Es el principio del conocimiento obligatorio. No sé si se entiende lo que significa. Es decir, que frente a algunas operaciones, pues hay una presunción de conocimiento del origen ilícito. Esta presunción es una presunción simple, es decir, que si la persona puede hacer la prueba del origen ilícito, pues la presunción cae. Pero si una persona narcotraficante va a conseguir muebles, inmuebles, bienes, y que no podrá hacer la prueba del origen ilícito, pues entonces los fiscales podrán perseguir a esta persona gracias a este concepto de conocimiento obligatorio. Es decir, que hay sobre este punto un cambio de la carga de la prueba. La persona tendrá que dar ella misma su defensa, su prueba de su inocencia. Y esto, claro, como lo decía al principio, claro que es muy derogatorio al derecho común. ¿Hay alguna otra? Pues démosle un fuerte aplauso a Yo le voy a dar un abrazo, agradecerle que haya compartido con nosotros este exquisito
estos momentos. Y a ustedes también por haberse quedado junto a nosotros, recibiendo tantos conocimientos, tanta experiencia del otro continente, ¿verdad? Con tanta sabiduría. Tengan todos un feliz resto de la tarde, de la noche. Muy buenas